Bienvenidos a un nuevo canal sobre vivienda. Este canal se llama Hablemos de Vivienda y es una co-creación entre Lucas Giraldo y yo, Sergio Maecha. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y por qué surgió este canal? Nosotros hacemos parte del sector de la construcción, somos apasionados con todos los temas inmobiliarios, estadísticas, noticias, y en algún momento nos reunimos y dijimos, oiga, deberíamos unir esfuerzos y crear algo muy grande donde las personas puedan enterarse de las noticias analizadas por personas que están dentro del sector, no personas externas al sector, sino personas que vivimos el día a día con este tema. Yo soy Sergio Maecha, soy ingeniero civil, trabajé bastante tiempo en varias constructoras acá en Bogotá, en la gerencia de proyectos. Todo ese conocimiento que aprendí en algún momento me dio por compartirlo en redes sociales. Hace 2 años creé un canal en Instagram y en TikTok que se llama Super Propietarios, donde enseñamos cómo se puede comprar vivienda acá en Colombia. Y junto a mi socio Lucas, que se va a presentar a continuación, iniciamos este canal hermoso que se llama Hablemos de Vivienda. Lucas, Muy buenos ¿cómo días, vas? muy buenos días, Sergio, y muchas gracias por este espacio. Mi nombre es Lucas Giraldo, soy gerente general de Grupo Macana, una empresa desarrolladora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia desarrollando proyectos en Colombia. Y bueno, digamos que es compartir un poco todo ese aprendizaje y todo lo que hemos vivido en estos últimos años y que nos parece interesante ir contando qué va pasando dentro del sector, cómo se va comportando e ir de pronto aclarando algunas dudas. Entonces, sin más preámbulos, Sergio, pues pasemos a lo que vinimos. Hay una oportunidad de crecer en el sector inmobiliario en Colombia. Creo que es una pregunta muy recurrente con todo lo que estamos viendo y noticias y todo eso. Entonces, vamos a hacer primero un repaso por los hechos, cuáles son esas cifras y qué es lo que está pasando. Entonces, hay 3 indicadores principales en el sector que son las ventas, los lanzamientos y las iniciaciones. Esto es una cifra oficial de Camacol, que es la Cámara Colombiana de la Construcción, es el gremio que reúne a todos los constructores. Entonces, digamos que estos 3 elementos son los más importantes. Las ventas, porque nos dicen qué va a pasar en el mediano o largo plazo. Los lanzamientos es lo que está pasando ahora, es cuáles son los proyectos que están en este momento lanzándose y que salen a ventas, y las iniciaciones ya es lo que mueve la economía, es los proyectos que realmente iniciaron. Lastimosamente, las cifras actuales a nivel nacional de los últimos 12 meses son que caemos un 43% en ventas, un 43.1% en lanzamientos y en las iniciaciones cae un 16.4%. Pero, ¿qué dice Galería Inmobiliaria, la otra empresa que es importante y es una empresa independiente que mide las cifras del sector? Es que el promedio de las ventas del año cae un 32% para la vivienda de interés social y un 1% para la no bis, o sea, las viviendas de estrato medio. Ese comportamiento, digamos que siempre lo que hemos conocido es que la vivienda tiene unos comportamientos cíclicos que van y que digamos que las ventas suben, vuelven y bajan, pero en algún momento tienen que volver a subir. Y lo que vemos es, y ahorita lo vamos a explicar mejor, es un comportamiento decreciente en la vivienda de interés social, muy, digamos que influenciado por o justificado por los cambios que ha hecho el gobierno en los subsidios de Mi Casa Ya. Y en la vivienda no bis, digamos que se puede decir que es un promedio, es una baja normal porque está cayendo un 1% y ahí vemos una oportunidad importante. Finalmente, hay un tema que es bien interesante y es por qué creo, Sergio, firmemente que hay una oportunidad en el sector, y es que recordemos que Colombia, según el DANE, que es el Departamento Nacional de Estadísticas, dice que el 31% de los hogares tienen déficit habitacional. Estamos hablando de 5.240.000 personas, de las cuales el 7.5%, es decir, 1.263.000, está en déficit cuantitativo, es decir, necesitan una vivienda. El otro 23%, que son 3.900.000, es déficit cualitativo, es decir, que necesitan mejorar su vivienda, pero ya tienen un espacio. Entonces, hay una oportunidad, claro. En Colombia, en los 2 mejores años de ventas, se vendieron 230.000 unidades y el déficit es 1.263.000. Recordemos que cada mes y cada año se crean nuevos hogares y nuevas personas que buscan vivienda. Por lo tanto, estamos todavía muy lejos de tener una sobreoferta de vivienda. Entonces, Sergio. Lucas, nosotros nos sentamos a revisar, bueno, como para tratar de darle una explicación por qué en este 2023 estamos viendo
una diferencia en el ritmo de ventas que llevamos años anteriores, donde fueron muy positivos. Y con Lucas definimos como 5 factores que están jugando este año y por lo cual queremos explicarles a ustedes esos motivos que nosotros encontramos que pueden ser las causales de lo que estamos viendo este año. Entonces, empecemos con el tema de las tasas. Vamos a revisar el tema de las tasas que está afectando a los compradores de vivienda, los subsidios, como ya Lucas les dijo, también tiene una repercusión y después vamos a ver cómo también afecta el precio variable, sobre todo en la vivienda de interés social, el aumento del costo de vida y la pérdida de la confianza. Son como esos 5 factores y los vamos a responder cada uno con más detalle. Entonces empecemos con una línea de tiempo que les traigo a ustedes para explicarles un poco para los que no están como metidos en el negocio, cómo funciona una línea de tiempo o un proyecto cuando se ve así por meses, ¿no? Porque a veces uno dice, no, es que la constructora sacó a ventas un proyecto, este mismo año lo vende, lo construye y lo entrega. No pasa así. Si nosotros hacemos como una línea de tiempo de un proyecto que inicia ventas en enero del 2023, según esta línea de tiempo, estará por allá entregándose en el 2025. ¿Qué pasa? Durante esa época entre que ustedes separan, si separaron en la lista cero o fueron el primer mes de separación, pues tienen bastantes cuotas para pagar esa cuota inicial. Ahora, cuando la constructora tiene un buen número de clientes, a eso le denominamos el punto de equilibrio. Normalmente un punto de equilibrio va hasta el 50% o más. Eso eran épocas anteriores donde una constructora definía que el 50% de las ventas, con eso se iniciaba construcción, pero ahorita ya son más exigentes los puntos de equilibrio. Entonces estamos viendo puntos de equilibrio del 60, del 70, del 80 para poder iniciar. Y después del punto de equilibrio, pues inicia como tal la construcción y ya después la escrituración y la entrega. ¿Por qué esto es importante? Y me uno a lo que Lucas nos estaba mostrando al principio. Es muy diferente vender, iniciar y lanzar un proyecto. ¿Qué es un lanzamiento? Pues es el inventario que está en el mercado, todas las viviendas que están disponibles para vender. Una iniciación, de hecho, es lo más importante porque es cuando eso que se vendió se materializa. Entonces, si esas iniciaciones empiezan a correr por el tema de las ventas, porque no se está vendiendo, también se va a correr pues el punto de equilibrio y las entregas. Entonces, lo que pase este año no nos va a afectar este año directamente, sino los próximos, porque en el 2024 es donde se va a iniciar construcción de lo que se vendió en el 2023 y en el 2025 es donde se va a entregar, en teoría. Pero si no llega a pasar así, porque en el 2023 hemos visto que las ventas han bajado, seguramente los efectos de algunos de personas que están analizando el sector, pues se van a ver reflejados no este mismo año, sino en los próximos años. Entonces estamos en una época interesante donde podemos ajustar las cosas para que en los próximos años no tengamos pues ese sufrimiento por el tema de iniciar como tal las obras. Lucas, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? Yo quiero empezar por las tasas. Las tasas de interés es algo muy importante dentro de la compra de vivienda. Cuando yo estoy en este tema de asesorías con las personas se obsesionan sobre todo en el tema de vivienda de interés social por los subsidios, ¿no? Queremos tener la mayor cantidad de subsidios, pero descuidamos el tema del crédito hipotecario. Si uno coge y hace un cuadro o una gráfica, ¿qué es lo más importante dentro de la compra de vivienda? Pues el 70% de la compra es un crédito hipotecario. Entonces, las tasas afectan ese cierre financiero de las personas. Vemos que en el 2003, 2004, 2005, pues teníamos tasas un poco más altas, entre el 15 al 20% efectivo anual, y a medida que ha pasado el tiempo, pues hemos tenido los ciclos económicos. No habíamos tenido un incremento tan alto como lo tuvimos el año pasado, más o menos en noviembre y diciembre. Las personas que escrituraron en noviembre y diciembre tuvieron que sufrir con tasas muy altas, créditos muy caros, y este año hemos visto que han bajado muy lentamente. O sea, no ha sido un efecto de un mes para otro que bajó del 17 a un 11, no. De hecho, en promedio, las tasas para una vivienda BIS para este año, las que se están escriturando este año,
están en promedio entre el 14 al 17 efectivo anual, inclusive hemos visto bancos que están prestando al 18 al 20. Entonces, ese es como el rango en tema de vivienda BIS. Para una no BIS, estamos viendo tasas como desde el 15 hasta el 20 también. Son las tasas que nos estamos encontrando nosotros compradores de vivienda que escrituramos este año. ¿Qué necesitamos? Que las tasas tengan una disminución, porque si las tasas no disminuyen, ¿qué va a pasar? Los cierres financieros de las personas que compraron por allá en el 2022, 2021, 2000, lo dije mal, 2020, 2021, 2022, pues en este año que necesitan tener cierre financiero, se van a ver afectados. Recordemos que la tasa que nos da un banco es la del momento de la escrituración, no el momento de la compra. Entonces, si las tasas hoy están caras, nuestro cierre financiero también se va a ver afectado. Esa es como la primera parte. Entonces, vamos a pasar a la segunda, que son subsidios. Los subsidios, sobre todo para el tema de vivienda e interés social, es algo muy importante. Aquí vemos una gráfica de Camacol que la encontramos y nos pareció súper interesante mostrárselas. Y Camacol dice, 6 de cada 10 viviendas BIS tienen cierre financiero con Mi Casa Ya. Entonces, Mi Casa Ya es un subsidio que da el gobierno, no los da la caja de compensación, sino el gobierno. Y si este subsidio cambia, pues vamos a tener repercusiones en las ventas, en los cierres financieros, en el apetito de las personas por comprar vivienda. ¿Qué cambios vivimos este año por el tema de Mi Casa Ya? Recordemos que Mi Casa Ya es un programa que inició en el gobierno de Santos, el gobierno de Duque lo continuó y pues este gobierno también lo continuó, pero le hizo unos cambios sustanciales. ¿Cuál fue el primero? Antes tú aplicabas por salarios mínimos, este año aplicas por SISBEN. Necesitas tener una encuesta del SISBEN. El segundo cambio grande fue los temas de priorización. Para el gobierno de este año, aplicar a una vivienda de interés social como se aplicaba antes estaba mal hecho o estaba de una forma que ellos no querían. Ellos quieren priorizar a un tipo de segmento de la población que a mí me parece espectacular, pero es desconocer que hay muchas otras personas que están comprando, que compraron con esa ilusión de tener el subsidio y hoy pues, no lo tienen porque con este tema de priorización no aplican, desafortunadamente. Entonces, son 6 requisitos, de los cuales 3 me parecen los más agresivos. 1, este gobierno no quiere que se construya en las ciudades principales, sino quiere que se construya en ciudades de categoría que se llaman 4, 5 y 6. Es espectacular, pero esas viviendas no existen. Si ustedes se acuerdan la línea de tiempo que les acabé de mostrar, como esa norma salió este año, pues esas viviendas todavía no existen. O sea, por allá se van a construir en el 2025. Entonces, estas personas que están aplicando, pues dicen, es que mi proyecto no aplica. Primer golpe. Segundo golpe, quiere priorizar a las viviendas VIP. Las viviendas que más se venden en Colombia son las BIS. Las VIP son muy poquitas, muy poquitas. El otro día estábamos haciendo una estadística y más o menos del inventario actual que existe en Colombia está entre el 5.5 al 6.8 las viviendas VIP. O sea, esas viviendas tampoco existen. Y lo otro es que quiere que se construya más, no los cascos urbanos, sino los sectores rurales. Nuevamente, ese tipo de viviendas no existe. ¿Con qué se encontraron todos los compradores de vivienda? Con que para ellos hicieron un cierre financiero con un subsidio, con la promesa de años atrás que se los iban a entregar este año, pero este año les cambiaron las reglas de juego y por eso se empezó a ver todo el tema que vimos desde a principios de este año, que no habían subsidios. Duramos 8 meses con los subsidios detenidos y en abril de este año otra vez iniciaron las asignaciones, que van, ya cogieron un ritmo, en octubre ya tienen un buen ritmo, pero los que vivimos a principios de año fue bastante duro el cambio. Lucas, ¿me ayudas con la siguiente? Listo. Entonces, de esta gráfica quiero que se centren en la última parte donde dice participación de la vivienda BIS en las ventas. Según Camacol, en el 2022, si cogemos una torta de todas las viviendas que se venden, el 72% de las viviendas que se venden en Colombia son viviendas de interés social. Por eso la importancia dentro de estas estadísticas de por qué se han bajado las ventas, porque si las tasas han subido, si los subsidios se volvieron difíciles de obtener, pues este tipo de viviendas es la que más se está viendo afectada. Lucas, ¿me ayudas con la siguiente? Y aquí con esto cierro este tema de subsidios y quiero mostrarles qué departamento y qué ciudades se están viendo afectadas con el cambio de Mi Casa Ya. En Bogotá, si vemos el azul claro, son las ventas de vivienda que no usaron Mi Casa Ya. Quiere decir que
se apalancaron o con recursos propios o con subsidio de caja de compensación. Y el azul oscuro sí son subsidios de Mi Casa Ya. En Bogotá, pues tuvimos un contrapeso que si se volvió difícil el de Mi Casa Ya, pues las cajas de compensación ayudaron bastante a las personas. Pero ¿qué pasó en Valle, en Atlántico? Dependen 100% de Mi Casa Ya. Cuando uno habla con personas del Valle del Cauca, del Atlántico, aplicar un subsidio de caja de compensación es muy complicado. ¿Por qué? Recordemos que los recursos de caja de compensación depende de los aportantes, de las personas que estén inscritas. En estos lugares hay muy pocos aportantes a las cajas de compensación, por lo tanto no tienen tantos recursos. La primera opción de un valle caucano, ¿qué es? Mi Casa Ya. De alguien del Atlántico, Mi Casa Ya. Y como este año se volvió difícil, pues son las personas que ven dentro de su cierre financiero otro hueco aparte de las tasas, ahora ven el hueco del tema del subsidio. Y pues ahí sí pueden pausar la imagen, pueden ver cada uno de los departamentos y ciudades cómo se ven afectados con este tema de Mi Casa Ya. Listo, este es el tema de subsidios, que es como la segunda parte que también afecta a los compradores de vivienda. Vamos a pasar a la tercera parte, que es el precio variable de las viviendas de interés social, viviendas de interés prioritario y lo que se llama renovación urbana. ¿Por qué pongo solo estas tres? Porque en tema de venta de vivienda nueva, las viviendas que están atadas a los salarios mínimos, pues tienen un efecto con el cambio en la economía. La vivienda de interés social, que así lo llamamos, es como la sombrilla grande y ahí está la vivienda VIP, la vivienda BIS y la de renovación urbana. La VIP va hasta los 90 salarios mínimos del año de escrituración. Y quiero que escuchen esta palabra, escrituración, 90, escrituración. Las viviendas BIS, bueno, ahí tengo... Sí, ahí el segundo rango es BIS, pero listo. BIS de 135 a 150 salarios. Sí, ahí me equivoqué digitando, bueno. BIS de 135 a 150 salarios mínimos, que es como el segundo segmento grande de venta de vivienda nueva en Colombia. Y hay unas nuevas que no están en todo el país, están sobre todo en las ciudades principales, que es las viviendas de renovación urbana, que van hasta 175 salarios mínimos. Entonces, en la gráfica a la izquierda vemos cómo ha aumentado el salario mínimo en Colombia desde el 2014, según el diario La República, y cómo estamos hoy, al 2023. ¿Qué vemos? Ahí les puse una línea roja porque normalmente, ¿qué hace una constructora? Todos en el sector de la construcción, pues no sabemos exactamente cuánto va a ser el salario mínimo del año de escrituración, por lo tanto tenemos que hacer un análisis estadístico de esos movimientos del salario mínimo. Entonces, si uno coge la estadística, proyectado. Un estimado o un proyectado exactamente. Si uno coge esa estadística de lo que ha pasado o lo que pasó años anteriores, no voy a hablar del 2022 ni 2023 porque es donde tenemos los incrementos más altos, pues veíamos que máximo habían subido un 7% efectivo anual. Me atrevo a decir, porque pues cada constructora dentro de su área de gerencia de proyectos y estudios de análisis financieros, seguramente tienen una proyección distinta. Y como las proyecciones pues son distintas, me atrevo a decir que nadie pronosticaba que iba a subir más de un 7 o un 8, de pronto las predicciones más pesimistas. ¿Qué vimos? Que las personas que compraron por allá en el 2019, 2021, con un precio proyectado a entrega 2022, 23, 24, pues no esperábamos que subiera más del 7. ¿Qué pasó en el 2022? El salario mínimo subió un 10.07, de hecho. Y en el 2023 subió un 16 y no sabemos cuánto va a terminar en el 2024, cuánto va a ser el salario. Pero, ¿qué efecto tiene esto para los compradores de vivienda? Que si la vivienda está atada a los salarios mínimos, pues va a haber una corrección dentro de su contrato. Las personas, cuando de pronto la constructora se acerca a decir que vamos a tener un ajuste de los precios, se asustan o piensan que no es correcto lo que está haciendo la constructora y de hecho la vivienda de interés social siempre se ha vendido así, solo que las proyecciones pues eran muy acertadas. ¿Qué pasó? Nadie esperaba que los salarios subieran tanto y por lo tanto las proyecciones pues tuvieron que aumentar. En ese caso, las constructoras pues se comunicaron con los clientes y los clientes pues tienen ese reajuste en el valor de su vivienda. Y ustedes lo van a encontrar, ustedes pueden revisar en su contrato, en la cláusula precio y forma de pago, ahí se establece que vendieron en salarios mínimos. Entonces tengo este ejemplo aquí abajito, donde dice 2022, 21, 2021, 2022, 23, 24. Entonces, si yo separé una casa en el 2020, a mí no me va a aplicar el salario mínimo del 2020, que aquí en la gráfica estaban
877.000. No va a ser 877.000 por, digamos, 150. Ese no va a ser el precio final. ¿Cuál va a ser el precio final? El salario mínimo del 2023. Si me lo entregan en el 2023, entonces va a ser 1.160.000 por 150 salarios. Ese va a ser mi precio final. Recomendación, revisen sus contratos para ver exactamente qué tipo de vivienda compraron, si es VIP, si es BIS, cuál es su equivalente en salarios mínimos, y ustedes pueden calcular exactamente el precio final de su vivienda. Entonces, esos son los 3 primeros factores que vemos. Sobre todo, Sergio, que pregunten también es cuál fue la proyección que hizo la constructora, porque la constructora no le venden precios de salarios, le venden salarios mínimos, pero le hace una proyección estimada, que era lo que hablamos. Entonces, también es bueno que pregunten cuál es la proyección que la constructora tuvo para el año de entrega. Claro, y ahí ustedes mismos hacen sus cálculos y dicen, listo, ¿cómo va la economía? ¿Está bien la proyección? O me voy preparando y voy preguntando anticipadamente qué se hace en esos casos si la proyección de pronto no está acorde con lo que está pasando. Listo, Lucas. ¿Qué vemos de conclusiones? Perfecto. Listo, entonces, si quieres yo arranco con algunas, y es que era como habíamos empezado esta conversación, y es que si vemos que si todavía hay una oportunidad, y es, Sergio, yo claramente sí la veo porque, como veíamos en las estadísticas del DANE, todavía el déficit cuantitativo de viviendas en Colombia es muy grande. Necesitaríamos por lo menos unos 10 años de construcción de vivienda de más de 200.000 unidades al año para poder cubrir con ese déficit. Con lo cual, yo creo que si no se hacen, o digamos este último año que la vivienda ha caído, que va cayendo más de un 46%, creo que ese déficit, a medida que se incrementa, pues los arrendamientos van a empezar a subir y digamos que la vivienda va a ser cada vez más escasa. Y pues la primera regla de economía es que ante una escasez, evidentemente habrá incremento de precios. ¿Eso qué va a hacer? Va a ser que en los próximos años la participación del negocio de vivienda de interés social decaiga otra vez, llegue, digamos, a los niveles que nos mostrabas ahorita en la gráfica de 2016, a unas participaciones de 50, incluso yo me atrevería a pensar que un poco menos, pero la vivienda, digamos que no bis, una vivienda media, seguirá teniendo una participación importante dentro de este segmento. Yo le agregaría a lo que está diciendo Lucas es las ventas de vivienda BIS, sobre todo, se movieron muy bien cuando empezaron a aparecer los dobles subsidios, es decir, aplicar el subsidio de caja de compensación, mi casa ya. Eso incentivó mucho la compra, pero también nos generó una dependencia muy grande de los subsidios. Cuando uno habla con las personas que quieren comprar vivienda, dicen, no, es que yo compro si hay subsidios, si no hay subsidios, no compro, a pesar que tengan cierre financiero sin necesidad de los subsidios. El apetito por aplicar a uno de estos subsidios, tanto el gobierno, alcaldía, caja de compensación, es muy grande y eso hace que hay un segmento que sí o sí necesita los subsidios, que ese sí es el que se debe apoyar, pero hay otro segmento dentro de esa torta grande de compradores que únicamente están interesados por esa ayuda de los subsidios. Entonces, como se volvió difícil, se volvió para un público muy específico, para personas mucho más vulnerables, pues no va a haber como ese apetito tan grande. Entonces, tuvimos una dependencia, o tenemos todavía una dependencia muy grande de los subsidios, y por eso la caída de las ventas de vivienda BIS se está viendo afectada este año. Listo, Lucas, tú que estás más metido en el sector de la construcción, porque pues, eres desarrollador y tienes proyectos, ¿qué está pasando con los inversionistas? O sea, los inversionistas es un público que normalmente en los ciclos económicos son más resilientes que el resto de la torta de compradores. Perfecto, sí, Sergio, yo veo que la gente, digamos que no es que tenga la plata, sino que la está guardando y la está cuidando y está mirando muy bien en dónde hacen las inversiones. Entonces, ¿por qué considero yo que es una oportunidad? Porque en la medida en la que ese sector de inversionistas que le gusta la inversión en ladrillos, que es una inversión segura, a medida que va pasando el tiempo, que el valor de los CDTs vaya bajando. Hoy en día ya vemos CDTs por debajo del 14%, 12%. Esas tasas cuando empiecen a bajar y esos inversionistas empiecen a ver que ya el CDT, digamos que no es lo más, pues digamos que no les está prestando una buena tasa, entonces empiezan otra vez a volver a este segmento. ¿Y en dónde encuentran oportunidades?
van a encontrar oportunidades en vivienda, sobre todo para renta. En vivienda, hoy en día hay un boom muy alto en ciudades como Medellín para rentas cortas. Bogotá está viviendo, digamos que un fenómeno también de desarrollos inmobiliarios en temas de co-living y tiene una necesidad grandísima de proyectos de senior, digamos que proyectos para el adulto mayor. Incluso ahí empato con decir que el nuevo POT de Bogotá incluso entiende muy bien que ese desarrollo y que la ciudad necesita ese tipo de vivienda, la ha llamado vivienda de servicios, la llama vivienda de servicios turísticos, vivienda de servicios estudiantiles y vivienda de adulto mayor. Entonces, en ese sentido, yo creo que vienen unos buenos años para que los inversionistas empiecen otra vez a identificar que el sector inmobiliario y que el sector de vivienda va a tener buenas rentabilidades por el aumento de los arrendamientos y por lo tanto creo que se van a empezar a volver a ver nuevos desarrollos en vivienda y como le digo, ya como la dependencia ya no va a ser a través de desarrollar vivienda de interés social, que lastimosamente debería ser porque es un programa que venía funcionando muy bien, pero pues digamos que el mercado se vuelca hacia donde existan oportunidades y haya rentabilidad y haya seguridad jurídica. Entonces sí, sí veo una oportunidad y veo que se van a ir volcando un poco a este nuevo tipo de proyectos. Este video es el primer video de este canal que se llama Hablemos de Vivienda y los invito a todos a que se inscriban. Vamos a dejar un link en la descripción de este perfil para que ustedes se inscriban, porque este canal, aparte de mostrar estadísticas, también les vamos a mostrar opciones de inversión. A todos aquellos inversionistas que les encantan los números, los datos, las noticias, analizar el sector de manera macro y entender dónde están esas oportunidades, van a encontrar aquí a través de Hablemos de Vivienda esas oportunidades de inversión. Así que inscríbanse en el link y también, Lucas, tiene una invitación para cerrar. Perfecto, entonces tenemos varios temas para conversar. Hay unos temas muy importantes y queremos en un próximo video hablar sobre si existe o no una burbuja inmobiliaria en Colombia actualmente y también hablaremos sobre la diferencia entre rentabilidad y valorización y cuál es la importancia de conocer bien los indicadores financieros en este sector inmobiliario. Entonces, coméntenos cuáles son los temas que ustedes quisieran que habláramos, Sergio y yo, si tienen algún tema puntual o algo específico que quieran que hablemos sobre el tema de vivienda, nos lo comentan y pues próximamente estaremos haciendo videos al respecto. Nos vemos en un siguiente video. Chao. Hasta luego.